Esta noche, en Enlace México, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia iniciativas para reformar la Constitución y garantizar el apoyo y protección a las mujeres mexicanas. Israel emite órdenes de evacuación para 25 pueblos al sur del Líbano, lo que indica una ampliación de su incursión terrestre en ese país. Y las autoridades de Chicago anuncian el cierre de varios albergues para inmigrantes en busca de asilo. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Un gusto darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Ya saben ustedes que estamos en Puebla de Los Ángeles, como siempre transmitiendo para todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante. También, por supuesto, transmitimos a través de nuestras distintas plataformas. Utilice la que más se le facilite para estar enlazado con nosotros y, por supuesto, muy bien informado. Aparece en nuestras redes sociales en la pantalla. Como le digo, use la que más se le facilite, con la que más esté familiarizado. También acuérdese que estamos en nuestro canal de YouTube, suscríbase, es gratuito. Estamos en Instagram, no se le olvide que tenemos un número de WhatsApp, 22 27 27 25 56, y le invito a que visite nuestro portal de noticias enlacemexico.tv. Vamos rápidamente a la información de carácter nacional. Efectivamente, primero vamos a ver qué sucedió de destacado en el ámbito noticioso en nuestro México. Veamos. Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que envió iniciativas a los legisladores para reformar 6 artículos de la Constitución mexicana para garantizar el apoyo y la protección a las mujeres. Las modificaciones incluirán los siguientes puntos: igualdad sustantiva, es decir, las características especiales que tienen las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia, que no haya brecha salarial, fortalecimiento de medidas de protección, ley Olimpia, se garantiza mayor protección para las mujeres frente a la denominada violencia vicaria, violencia ejercida a través de una tercera persona, proveer de fiscales de investigación de delitos por razón de género. Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deberán ajustar sus actuaciones con perspectiva de género. Derecho de todas las personas a una vida libre de violencia. Además, el Estado mexicano debe profundizar su actuación para garantizar una vida libre de violencia. Las autoridades federales deberán conocer las medidas de protección que deriven del fuero común por razones de género. Se crea el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123 serán reformados constitucionalmente para lograr el cometido. Se presentó el programa social Pensión para el Bienestar de las Mujeres Adultas Mayores. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló este apoyo económico para las mujeres de 60 a 64 años en reconocimiento a toda una vida de trabajo, con el que buscan empoderarlas y brindarles autonomía económica. Esta pensión será para el grupo de 60 a 64 años. Posteriormente ya tendrán derecho a la pensión de adultos mayores. Esta pensión podrá comenzar a partir de 2025, atendiendo a las mujeres adultas de 63 a 64 años de manera universal, dijo Montiel Reyes. Iniciará con atención a mujeres de 63 a 64 años y a mujeres de municipios indígenas y afromexicanas de 60 a 64 años. El registro se llevará a cabo del 7 de octubre al 30 de noviembre. Se procesará la información en diciembre y la apertura de cuentas y las tarjetas, y en enero se entregarán las primeras tarjetas e iniciando las dispersiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública para analizar la reforma judicial aprobada en septiembre por el Congreso de la Unión en México. En respuesta a una solicitud registrada, la CID informó que la audiencia se celebrará el próximo 12 de noviembre de 2024. En la audiencia convocada, la delegación conformada por miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito tendrán la oportunidad de presentar de manera oral sus argumentos sobre cómo la reforma judicial vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La delegación pretende que la CID tome medidas cautelares que promuevan un diálogo entre el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Elementos del ejército mexicano abrieron fuego contra un grupo de vehículos que presuntamente evadieron una patrulla de reconocimiento en Chiapas. El saldo oficial es de 6 migrantes muertos, 12 lesionados y 7 ilesos. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que los hechos se registraron a las 20:50 horas del martes, sobre la carretera Villacomaltitlán-Huixtla. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó este jueves el asesinato de 6 migrantes a manos de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, asegurando que el hecho debe ser investigado y sancionado. Asimismo, adelantó que los integrantes de la
Sedena que hicieron las detonaciones contra los migrantes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, quienes llevarán a cabo su propia investigación a la par de la militar. La información nacional de cada día en Enlace México. Como todos los jueves nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Se le complica la situación al alcalde Eric Adams de Nueva York. El día de ayer, el alcalde comparecía ante el tribunal en una audiencia, pero al mismo tiempo, el fiscal federal adjunto Hagan Schotten le informó al juez Daley Hu que es bastante probable que la fiscalía busque una acusación sustitutiva, que es probable que se acuse a otras personas y que es posible que se presenten más cargos en contra de Eric Adams, quien la semana pasada se declaró inocente de los cargos que se le imputan. Los cargos son soborno, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, solicitud de contribuciones ilegales extranjeras para su campaña. Recuerden que la acusación dice que supuestamente el alcalde aceptó vuelos internacionales, hospedajes en hoteles y alimentos de entretenimiento gratuito o con grandes descuentos. Todo ello con un valor de cerca de $100,000 por parte de intereses extranjeros y de obtener contribuciones ilegales de campaña. Lo que se sabe hasta el día de hoy es que el juez Hu ha puesto como fecha la primera, el 1 de noviembre, en la que se va a debatir la petición del alcalde de desestimar la acusación de soborno y también se estudiará si los fiscales federales filtraron información sobre la investigación a los medios de la comunicación. Se acaba de dar también a conocer que no han podido acceder al teléfono celular del alcalde, que fue recogido el año pasado. El alcalde, al saber de la investigación, dice que cambió la contraseña y cuando entregó su celular se olvidó de esta. No han podido acceder. Lo que sí se sabe es que hay varias investigaciones federales, no es la única, y es por eso que dieron a conocer que es posible que aumenten los cargos en contra del alcalde. Mientras tanto, su equipo cercano ha comenzado también, no nada más a renunciar, sino otros también se han pensionado. El canciller de Educación Banks, que había dicho que se iba a ir a finales de este año, se acaba de darnos a conocer el día de ayer que se retirará el 16 de octubre, no a finales de este año. La presión es muy fuerte, no nada más contra los cercanos a él, sino contra amigos, y especialmente están haciendo la investigación ante las autoridades turcas para saber exactamente cuál es la situación de los cargos que se le han imputado. Mientras tanto, veremos si el alcalde logra sobrevivir de aquí a fin de año en su puesto de la alcaldía. Es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por tu reporte. Saludos cordiales para ti hasta la Gran Manzana. Cuídate, por favor. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y antes de la pausa, como ya es costumbre, revisemos la paridad cambiaria del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 76 centavos y a la venta en 19 pesos con 85 centavos. Así está la cotización de nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes que visitan nuestras redes sociales. Gracias a Victoria Méndez Olmos, Enedina Rojas Pinilla y José Carlos Pimentel por visitar nuestro canal de YouTube, por dejarnos sus comentarios y bueno, por participar. Vamos a la pausa. Seguimos. Al volver, República Dominicana anuncia que deportará a 10,000 haitianos cada semana. Además, las autoridades de Chicago cerrarán varios albergues para inmigrantes que buscan asilo, pero habrá un programa de vivienda temporal.
Estamos de regreso en Enlace México y si le parece bien, vamos a hacer nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1714, tiene lugar la fundación de la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. En 1946, la química Rosalind Franklin publica un trabajo clave para entender la estructura del ADN. En 1965, Fidel Castro lee oficialmente en Cuba la carta de despedida escrita por el Che Guevara. Aquí están hechos y personajes que siempre vale la pena recordar. Y ahora nos vamos a hechos y personajes, pero de la actualidad en el panorama noticioso mundial. Aquí está ya listo nuestro recuento de algo de lo más destacado que pasó este día en el mundo. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han emitido órdenes de evacuación para un adicional de 25 pueblos en el sur del Líbano, lo que indica una ampliación de su incursión terrestre en Líbano. Desde el martes, las FDI han emitido órdenes de evacuación para un total de 76 aldeas del sur del Líbano. El portavoz de las FDI, Avichai Adrae, enumeró el jueves los nombres de las 25 nuevas aldeas que se encuentran en zonas que ahora se adentran más en el Líbano, llegando hasta 45 kilómetros en el interior del país. Advirtió a los ciudadanos libaneses que por su seguridad deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte del río Awali. El miércoles, las FDI anunciaron el envío de una división adicional para participar en su guerra terrestre en Líbano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un golpe decisivo contra la pandilla supremacista blanca Peckerwoods al imputar a un total de 68 de sus miembros de decenas de delitos, en particular de tráfico de drogas, en una operación a gran escala en Los Ángeles en el marco de una investigación de terrorismo interno. El fiscal general estadounidense Merrick Garland indicó que este grupo es una violenta pandilla de supremacistas blancos a la que acusarán de ser responsable de traficar fentanilo letal y otras drogas, cometer robos y perpetrar fraudes financieros para financiar tanto su empresa criminal como la pandilla carcelaria Hermandad Aria, según reza un comunicado. Ecuador declaró estado de excepción en Quito y 6 de las 24 provincias del país ante el incremento de la violencia de grupos de narcotraficantes, según un decreto presidencial emitido este jueves, debido a una grave conmoción interna y conflicto armado interno. La medida registra por 60 días en las provincias costeras de Guayas, los ríos Manabí, Santa Elena y El Oro, y en la amazónica Orellana, además de la capital Quito y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez. En los últimos años, las bandas ecuatorianas con nexos con la mafia albanesa y cárteles de México y Colombia se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga. La tasa de homicidios se disparó entre 2018 y 2023 de 6 a 47 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El gobierno de la República Dominicana anunció este miércoles un plan para deportar a 10,000 haitianos con situación migratoria irregular por semana en un intento por controlar la migración desde su país vecino, asolado por la violencia de pandillas y la pobreza. De cumplirse el objetivo planteado por la administración del presidente Luis Abinader, las deportaciones desde Dominicana hacia Haití darían un enorme salto. Unos 250,000 haitianos fueron expulsados a lo largo de 2023, según cifras oficiales. Si en efecto se llegan a la meta de 10,000 deportaciones semanales, la cifra anualizada sobrepasaría las 500,000. Más de 3,000 personas han muerto en Haití en el primer semestre del año debido a la violencia de las pandillas, según la ONU. La información del panorama internacional. Vamos a pasar ahora a otros temas. Nos vamos a ir hasta la ciudad de Chicago, en donde las autoridades anunciaron el cierre de varios albergues pues que son el hogar de migrantes que están esperando en esa ciudad su día en corte, están solicitando asilo. Por supuesto, un gran problema para muchos de ellos. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Este edificio es uno de 3 albergues para inmigrantes en busca de asilo que cerrarán sus puertas en las próximas semanas. El motivo del cierre: una baja en el número de inmigrantes trasladados en autobús de Texas a esta ciudad. Según la alcaldía de Chicago, en septiembre de 2023 había 12,000 inmigrantes viviendo temporalmente en albergues. Otros 3,000 pernoctaban en estaciones de policía y el aeropuerto O'Hare. Una preocupación para los inmigrantes que tendrán que mudarse de los 3 albergues es un posible cambio de escuela para sus hijos.
Esta mujer, quien solicitó permanecer en anonimato, vive en otro albergue que no está programado para cerrar, pero dice que el eventual cierre la afectará enormemente. Por cómo llegan a la escuela, cómo los movilizo, dónde pueden, o sea, no tenemos transporte y no tenemos carro. Actualmente, 14 albergues acogen a 5.400 inmigrantes. Lo cierto es que vivir en estos refugios es temporal, según las autoridades. A la ciudad han llegado más de 48,000 inmigrantes, y aunque ese flujo humano se ha reducido, inmigrantes continúan llegando, principalmente venezolanos. Estas dos familias llegaron a Chicago hace unas semanas. Por eso estoy sacando los papeles lo más pronto posible, permiso de trabajo, ID, todo lo que se nos dé en nuestro alcance. Cerca de 1 millar de personas serán trasladadas de estos albergues que están a punto de cerrar a algunos de los 14 refugios que continuarán operando. En los próximos días, las autoridades ofrecerán detalles sobre el cierre de los albergues y sobre la creación de un sistema integral de vivienda temporal para inmigrantes e indigentes. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí está la información. Habrá que ver cómo opera y cuándo opera ese sistema de vivienda temporal para todos estos migrantes, sobre todo teniendo en cuenta que se aproxima el invierno y el invierno en esa ciudad es terrible. Así es que ojalá y ese sistema opere lo antes posible. Bien, la terminación 5266 hasta Chinantla, Puebla. Saludos y besos para Javier, Amelia y Laura de su papá Gerardo Holguín Payán, que está en St. Paul, Minnesota. Vamos a la pausa, seguimos. Al regresar, analizaremos el comportamiento de la potente economía china. Además, analizaremos los recientes hechos de la cada vez más seria crisis del Medio Oriente. Estamos de vuelta aquí con más información en Enlace México. Este es el pronóstico meteorológico para mañana viernes. ...92°F, 33 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas para mañana viernes. La mínima 73°F, 22 centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 89°F, 31 grados centígrados, mínima 65°F, 18 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York se esperan 77°F, 25 centígrados como temperatura máxima, mínima 63°F, 17 centígrados. Tendrán un día parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla esperamos 22 grados centígrados, 73°F como máxima, mínima 12 centígrados, 55°F. Se espera un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades, salgamos preparados. Como todos los jueves, un placer enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C. y darle la bienvenida al prestigioso economista, nuestro economista de cabecera, don Isaac Cohen. Adelante, don Isaac. Muchas gracias. La economía de China ha estado exhibiendo presiones deflacionarias, al menos desde la contracción del sector inmobiliario que comenzó en 2021, junto a un aumento consecuente en el ahorro de los hogares. En agosto, el índice de precios al consumidor aumentó un magro 0,6% desde el año anterior. Entre tanto, el apoyo del gobierno a la manufactura y las exportaciones ha generado un récord en el excedente comercial. En junio pasado, las exportaciones desde China aumentaron a $308,000 millones,
desde el año anterior, mientras que las importaciones hacia China disminuyeron a 209.000 millones, generando un excedente que superó el último récord alcanzado en julio de 2022. La semana pasada, una reunión del Politburó del Partido Comunista de China, dedicada extraordinariamente a la economía, aprobó un conjunto de medidas de estímulo al consumo doméstico. Para comenzar, la mayoría de las medidas emanaron del Banco Central, primordialmente reduciendo las tasas de interés hipotecarias, así como permitiendo acceso a un mayor caudal de financiamiento para hipotecas, compra de acciones y la adquisición de viviendas no vendidas. Quedó pendiente el anuncio de un conjunto de medidas de estímulo fiscal, así como la forma como será manejada la contracción inmobiliaria. Aún así, el anuncio de las medidas la semana pasada fue saludado por el índice de la bolsa de Shanghái con un aumento de 11%, el mayor en 4 años. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por su colaboración. Como siempre, muy, pero muy importante todo lo que nos comenta y sus análisis. Gracias, cuídese muchísimo. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y ahora, a continuación, nos vamos a enlazar con nuestro experto en política internacional. Llega, como cada jueves, el doctor Zidane Seraoui. Adelante, Zidane, bienvenido. Hola, Isabela. Lo que ya se temía, el 2 de octubre, Israel inició su invasión terrestre al Líbano. Después de varios días de bombardeo en el sur del Líbano, que causaron alrededor de 1.000 muertos, ya la invasión terrestre arrancó, pero arrancó el primer día con 8 soldados israelíes muertos. Aunque parece poco frente a los miles de muertos del Líbano, para Israel, 8 soldados en un solo día es un costo muy alto. Y esto simplemente porque la invasión al Líbano no es lo mismo que la invasión en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, que también fue muy costosa en vidas humanas para el ejército israelí, alrededor de unos 700 fallecieron en este año de presencia israelí en la franja. En el Líbano, muy probablemente, el costo humano para el ejército israelí va a ser bastante alto. Y esto podría ser el fin de la carrera política de Netanyahu. Netanyahu trató de ampliar su vida política con una guerra en Gaza, lanzando ataques cibernéticos contra el Hezbollah, finalmente bombardeando el sur del Líbano y logrando eliminar a varios líderes, tanto del Hamas como del Hezbollah. Pero como la historia nos ha enseñado, un líder muerto, un nuevo líder más radical sube al poder. En efecto, el nuevo líder del Hezbollah es mucho más radical que Nasrallah. El nuevo líder del Hamas, Yahya Sinwar, fue el cerebro de la invasión del 7 de octubre del 2023 y es mucho más radical que el anterior líder asesinado allá en Teherán. Así que muy probablemente el conflicto podría profundizarse cada vez con costos humanos más altos. Muchas gracias, Zidane, gracias por ese análisis y bueno, como siempre, por explicarnos por qué suceden las cosas en el mundo y que lamentablemente nos están afectando a todos.
Cuídate muchísimo, nos enlazamos contigo el próximo jueves. Con esto llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de María del Pilar Cáceres desde Atlantic City, New Jersey. Saludos para su hermano Edmundo Cáceres, que radica en Coayuca de Andrade. Ana Lidia Bustamante y su familia desde Nueva York, nos ven todos los días. Muchas gracias. Envían saludos a Vanessa Martínez en la ciudad de San Diego, California. Y Fernando Molina desde Tlatlauquitepec envía un afectuoso saludo a sus hermanas Virginia y Ana Laura, que están viviendo en Adrian, Michigan. Gracias por habernos acompañado. Por favor, sigan cuidándose mucho, protéjanse, medidas básicas de prevención. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.